Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo esta bonita propuesta y es una bolsa de mano o cartera. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 60 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Pasamos la hebra y hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Hacemos lazada y dentro del aro hacemos un medio punto alto. Sacamos así la hebra y pasamos por los 3 a la vez. Nos va a quedar una pequeña argolla. Una cadena de separación lazada. Venimos dentro del aro, sacamos la hebra y la cerramos las 3 de una vez. Cadena y repetimos. Esto lo vamos a hacer hasta que tengamos 8 de estos espacios. Aquí ya tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El número 8 lo completamos al hacer la cadena y unir en la segunda. 1 y 2. Vamos hacia la parte de atrás. Tiramos de la hebra y cerramos el centro por completo. Nos vamos a deslizar un punto para quedar donde está la cadena de separación. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Y ahí mismo hacemos otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Contando las cadenas del inicio, completamos 4. Retiramos el gancho, contamos 1, 2 y 3. En la cadena número 3, pasamos y cerramos el punto. Hacemos 2 cadenas de separación lazada. Vamos al próximo espacio donde está la cadena y repetimos. Sacamos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Volvemos a retirar el gancho, venimos a la cadena del inicio, tomamos la argolla y la pasamos por dentro. La cerramos y 2 cadenas de separación. Esto lo vamos a repetir en cada uno de los espacios para completar un total de 8 pétalos. Completamos todos los pétalos, terminamos con las 2 cadenas. Ahora lo unimos donde comenzamos en la primera con un punto deslizado, cortamos la hebra y hacemos un nudo para conectar un siguiente color. Ahora tomamos el otro color. Yo voy a estar usando un color blanco. Cada uno decide el color que quiere combinar o hacerlo todo del mismo. Y aquí donde terminamos en el espacio, conectamos la hebra. Apretamos el nudo y levantamos 3 cadenas. 1, 2 y 3 que pertenecen al primer punto alto. Hacemos 1 y 2 puntos altos. Contando las cadenas, tenemos un total de 3. 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y nos queda un abanico o esquina de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Ahora sí podemos cortar ya las hebras que se fueron escondiendo. Pasamos al próximo espacio y solamente vamos a hacer 3 puntos solos. 1, 2 y 3 puntos altos. Y en el siguiente volvemos a repetir 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Luego 3 puntos solos, una esquina, 3 puntos solos, una esquina y 3 puntos solos. Llegamos al final, terminamos con los 3 puntos
Ahora lo unimos en la tercera cadena, 1, 2 y 3, con un punto deslizado para cerrar la vuelta y cortamos la hebra. Nos queda este pequeño cuadro, tiene 4 esquinas de abanicos y 4 grupos de puntos solos. De estos vamos a tejer un total de 12 piezas, ya yo las tengo listas, porque las vamos a unir de 6 en 6, en esta forma. Para unirlas, lo vamos a hacer de 2 en 2. Esta hebra que nos sobró, si gustan, la pueden esconder por dentro o la van a ir escondiendo a medida que vayamos cosiendo. Yo voy a estar utilizando una aguja lanera. Si no tienen, se pueden ayudar con el gancho. Tomamos uno. Aquí tenemos 2 cadenas de separación. Vamos a tomar la parte de abajo de una y lo mismo en el otro lado. Y hacemos un nudo. Lo apretamos muy bien y el trozo que nos sobra también lo vamos a ir escondiendo por dentro. Vamos a coser de la siguiente forma. Tomamos la parte de abajo de la cadena con la del otro lado de abajo y damos una puntada. Siguiente, con la que corresponde en el otro lado, solo la parte de abajo y damos una puntada. Y así vamos a hacer punto por punto hasta llegar a la esquina. Y lo mismo con los otros 3. Una vez tenemos las 3 piezas unidas de 2 en 2, ahora las vamos a unir entre ellas por el centro de la misma forma. Tomamos la cadena de la esquina, la parte de abajo y la del otro lado. Hacemos el nudo y vamos tomando una cadena de un lado con la del otro lado. Vamos haciendo todos los puntos hasta que lleguemos al final. Cuando terminemos de unir esa parte, unimos la última. Una vez tenemos así ya las 6 piezas unidas, tomamos una vez más el color blanco, hacemos un nudo y lo vamos a unir en una esquina. Hacemos el nudo, lo apretamos muy bien, levantamos una cadena, pero esa no cuenta. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Todas estas cadenas vamos a repetir un punto bajo encima de cada una. Así vamos a ir una por una hasta que lleguemos al centro. Completamos punto sobre punto, todos los de este lado. Ahora llegamos aquí donde están las cadenas de separación y la unión. En ese espacio vamos a hacer uno. En este espacio de cadenas hacemos otro. En el centro hacemos otro. Y en el otro espacio otro. Esto es para rellenar todos estos espacios que pertenecen a las cadenas y al centro. Ahora continuamos punto sobre punto. Cuando lleguemos aquí repetimos lo mismo. Uno en el espacio, uno en el borde, otro en el otro borde y el último en el espacio. Hasta que lleguemos a la última esquina. Una vez llegamos a la esquina, ahí vamos a hacer 3 para poder girar. 1, 2 y 3 puntos en el mismo lugar. Esto solo va a aplicar a las esquinas para poderle hacer la forma curviada. Ahí continuamos repitiendo todos los puntos. Cuando lleguemos a la otra esquina también hacemos 3, toda la vuelta, y en la última esquina otros 3, hasta que lleguemos a donde comenzamos y unimos con punto deslizado y cortamos. Una vez tenemos ya terminadas las 2 piezas, una para cada lado, este es el lado del revés y este es el del derecho, vamos a hacer la pieza con la que vamos a unir los lados. Tomamos la hebra, hacemos un nudo y levantamos una cadena dependiendo del grueso que necesitemos la unión. 1, 2, 3, 4,
5 y así vamos a hacer una cadena. En mi caso le voy a colocar unos 15 puntos, pero cada uno decide la cantidad. Les voy a mostrar con una más pequeña. Terminamos la cadena, saltamos ese punto donde terminamos y en el siguiente hacemos un punto bajo. Próxima cadena, hacemos punto bajo. Y esto vamos a hacer con cada una de las cadenas de la base, un punto bajo en cada una. Llegamos al final, así es como se ve. Una cadena de altura, giramos y en ese punto que está pegado, hacemos el primero. Siguiente, punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a repetir vuelta tras vuelta. Un punto bajo en cada una de las cadenas. Nada más deben de asegurarse de que en cada vuelta mantienen la misma cantidad de cadenas, porque si no les va a quedar torcido y no va a servir. Deben tejer hasta el último punto. Vuelven a hacer cadena, giran, tejen ahí mismo el punto bajo y continúan repitiendo. Cuando hayamos completado el tamaño de la tira, así es como nos quedó. Para saber aproximadamente el tamaño, pueden contar cada una de las cadenas de un lado, la parte de abajo y el otro lado. Y son la cantidad de líneas que van a hacer en este lado. Por cada una de estas rayas son 2 líneas. O también lo pueden medir de esta forma, que es mucho más fácil. Toman la tira, miden un lado, marcan, luego el fondo, marcan y el otro costado. Y así les va a quedar exacto el tamaño. Ahora que ya tenemos esto, vamos a comenzar a unirlo. Primero de un lado, luego la parte de abajo y por último el final. Vamos a comenzar a unir. Esto lo pueden unir por cualquiera de los dos lados, pues porque es reversible, se ve igual. Nada más deben de asegurarse de que si lo tengan con el lado del derecho. Tomamos la hebra con la que vamos a unir, hacemos el nudo, tomamos el primer punto de la tira que está en la esquina y el primer punto, el del centro de la esquina del otro lado. Pasamos la cadena, hacemos el nudo y lo ajustamos muy bien. Ahí mismo vamos a hacer un punto bajo, ya que esta cadena solamente fue para hacer el nudo. Pasamos el gancho, tomando los dos lados y hacemos un punto bajo. Venimos a la próxima y en el otro lado tomamos el punto que corresponde. Sacamos la hebra y punto bajo. Una de este lado y la cadena del otro y hacemos punto bajo. Así vamos a hacer todo este lado. Cuando lleguemos a la parte de abajo solamente giramos y continuamos punto por punto hasta terminar la vuelta. Una vez terminamos de unir la primera parte, así es como nos queda. Ahora vamos a unir la siguiente de la misma forma, con puntos bajos, un punto de cada lado, luego la parte del fondo y terminamos en la parte de encima. Cuando terminemos de unir los dos lados, así es como nos queda. Ahora cortamos la lana y hacemos un nudo para comenzar a hacer el borde, pero lo vamos a iniciar de este lado. Esta parte que está aquí, que pertenece al costado, la vamos a doblar de esta forma y la vamos a unir con esto. Esto es para que no se salga hacia afuera y se vea feo. Ahora tomamos la hebra y la conectamos desde este lado hasta el otro. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Y ahí mismo hacemos un punto bajo. Ahora vamos a estar haciendo puntos bajos en cada una de las cadenas, pero solo en esta parte vamos a tomar también esto. Tomamos esta que es la siguiente cadena y venimos aquí a la parte de atrás y tomamos los dos lados.
sacamos y hacemos un punto bajo. Siguiente, y tomamos los dos lados y hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar. Cuando terminemos en esta esquina, continuamos punto sobre punto hasta que lleguemos aquí, donde vamos a hacer lo mismo. Doblamos esto, tomamos estas tres partes, dejamos esta libre y luego damos toda la vuelta haciendo puntos bajos. Llegamos al final de la vuelta, unimos con puntos deslizados en el primero donde comenzamos y cerramos. Levantamos una cadena, pero esta no cuenta, y ahí mismo hacemos un punto bajo. Pasamos al próximo y punto bajo. Y esto lo vamos a repetir, punto sobre punto. Damos toda la vuelta, volvemos a unir y repetimos unas 3 vueltas más de punto bajo sobre punto bajo. Una vez completamos las 4 vueltas en el borde, en la parte de encima, ya está listo. Ahora vamos a hacer el cierre. Para eso tomamos la lana y 2 de nuestros dedos y enrollamos aproximadamente unas 8 veces o 10 dependiendo como ustedes lo quieran de grueso. Sacamos la hebra y hacemos el nudo. Dentro de esto comenzamos a hacer puntos bajos. No tenemos que contarlos, solamente ir haciendo uno a la par del otro hasta que se cubran por completo todas las hebras. Completamos la argolla, unimos en la primera cadena con punto deslizado para cerrar. Levantamos una, 2 cadenas lazadas y comenzamos a hacer medios puntos altos. Sacamos las 3 hebras y las cerramos de una vez. Contando las 2 cadenas tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Levantamos 2 cadenas, giramos y desde ahí comenzamos a hacer puntos. Nada más nos aseguramos de mantener 6 en cada vuelta para que nos quede recto. Ya tenemos 5 y la última lo hacemos en la cadena que está escondida. Completamos los 6 puntos, volvemos con 2 cadenas, giramos y repetimos todas las vueltas que necesitemos para coserlo de un lado, girarlo y abrochar en la flor. Cuando completemos unas 9 líneas en total, así nos queda, cortamos la hebra un poco larga y con una aguja lanera lo vamos a coser. Esto lo podemos hacer de cualquiera de los dos lados porque son iguales. Lo vamos a colocar del lado del derecho, pegado a donde está la flor, y lo vamos a coser con unas cuantas puntadas. Terminamos de coser el cierre en la parte de atrás, así nos queda. Ahora lo vamos a girar hacia la parte del frente para cerrar. Y lo vamos a hacer justo en la flor del centro. Tejemos una argolla más pequeña, solamente con un dedo, la misma cantidad de vueltas. La vamos a colocar justo en el centro y una perla. Y la vamos a coser con hilo y aguja. Terminando de coser el cierre, así es como nos queda. Ahora lo vamos a abrochar en el aro de arriba. Y ya nos queda cerrado. Vamos a colocar unas perlas. Esto es opcional, como decoración. Las podemos coser o pegar con silicona caliente en el centro de cada una de las flores. Y por último vamos a colocar las asas. Yo le voy a estar colocando unas de estas gruesas. Ya se las enseñé a hacer en otros videos, pero ustedes pueden colocar la que ustedes gusten. Y las vamos a coser justo encima, una de cada flor, y lo mismo en la parte de atrás. Una vez lista, es así como nos habrá quedado. La podemos usar tanto para nosotras como para regalar. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.